que es analista político. Ahí lo vemos a Gabriel. Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no sé si coincidías con este mini análisis que estaba haciendo, Gabriel. Sí, sin duda, yo creo que hay distintos niveles de análisis, ¿no? El primero es entender la cuestión de fondo, ¿no? El pacto, que era improbable en aquellos momentos porque la casta, yo creo, que no le iba a dar semejante triunfo a Milei, nunca estuvo muy convencida de a darle un semejante, vanagloriarlo de semejante cuestión, ¿no? Yo creo que sí sirvió para negociar con la política tradicional en el Congreso. Creo que también le han tomado un poco el tiempo al presidente después de 6 meses. No nos olvidemos de que él le dio la espalda al Parlamento en su discurso inicial y ahora el Congreso con matices lo demora, lo frena. Entonces llegó mayo y no hay pacto. Y Eh, fue algo que el presidente marcó como un horizonte. claro. Creo que Y hay un pequeño error también del presidente de mostrar un objetivo que finalmente no fue gol. no, pero ¿Sirvió de además, distractor? ¿Sirvió para ganar tiempo? Sí, sí. pero me da la sensación de que hay un desgaste. Ahora, Gabriel, además, llegó mayo y todavía el gobierno no pudo sacar una ley. Es increíble, no hay registro en la democracia, ¿no? De un gobierno que no haya podido sacar en 6 meses su primera ley. Sí, sin duda que el gobierno van 6 meses, hay índices que son complicados, ¿no? Datos que lo preocupan, como las cuentas sueldo, como 275.000 que han sido canceladas, en la caída de la actividad, y el gobierno agarrándose y ganando tiempo de la baja de la inflación, de temas del riesgo país. Pero en definitiva yo te diría que se necesita de un presente con un gobierno activo que lleve la agenda, no solamente en el campo discursivo, Claro. sino en cuanto a las acciones que pueda concretar, porque si no lo que se discutirá finalmente va a ser la eficiencia que tiene el gobierno en lograr de alguna manera la revolución que plantee, porque claramente lo que planteó Milei fue un cambio de paradigma abrumador, muy importante. Entonces te diría con este resumen como título, lo preserva a Milei el pasado, lo preserva la expectativa de futuro, pero lo complica el presente. Mm. Y la ley base que podría salir, ¿no? Con estas concesiones que el gobierno estaría haciendo, o sea, modificaciones que van a volver a diputados, seguramente diputados las va a confirmar. Es una ley bases, ¿cómo la ves? ¿Cómo la supones? ¿Muy débil? ¿Una mini ley bases? Mira, de la ley ómnibus a la ley bases hubo un recorte muy importante. Yo creo que hay dos niveles para analizar esta cuestión. Por un lado, que el gobierno necesita ya de un triunfo, ¿no? Digamos, de alguna manera decirle al exterior, ponerse en la posición de, miren, nuestra estrategia abrumadora y muy impactante de muchos cambios que estamos buscando, que nos acostumbramos, que aprendimos, que nos adaptamos, que somos pragmáticos, tuvo eficiencia, tuvo eficacia, logramos sacar la ley. Eso es una cosa que no debiera discutirse. Es como discutir el triunfo, después vemos cómo. Ahora, ¿de qué manera y qué es lo que va a llegar? Bueno, si tomamos la primera ley ómnibus contra lo que va a terminar siendo la ley base, se supondría que con cierta aprobación, sea volviendo a diputados o no, la verdad es que es muy menor. Sin embargo, es en este momento muy importante para el gobierno. Sí. ¿Cómo ves el apoyo que tiene el presidente de la Nación en general, digamos, ¿no? Las encuestas hablan de un apoyo que se mantiene alto, como cuando ganó, pero hay algunas dudas, a ver si coincidís con el tema de la gestión, ¿no? Ya se empieza a ver que la gente no está muy de acuerdo con cómo se está gestionando en algunas áreas y se empieza a manifestar eso. Sí, yo creo que todavía hay una especie de luna de miel que se está como empezando a acabar, pero sigue en ese periodo de gracia en donde yo creo que de alguna manera tenemos distintas cuestiones que tenemos que poner de relieve. La primera es el presidente en sí, su modo de guiar, su estilo, ese estilo tan disruptivo y provocador. Creo que atrae, fascina en algún momento. Por otro lado, a nivel comunicacional global el gobierno, ¿no? Que creo que lo que está haciendo es ganar tiempo sabiendo de que hay un DNU que está operativo, produciendo los cambios que en la receta que plantea el presidente debieran surtir efecto en el corto o mediano plazo. Entonces vamos a ver que ahí sí hay una lógica de una nueva manera de comunicar,
mucho más vehemente, con emociones primarias en primer plano, enojo, miedo, en un modo operacional constante, ¿no? De cargar la agenda todo el tiempo de novedades, casi que te diría que atropellando en general y sobre todo a la oposición. Y por último, la receta, ¿no? La receta instrumentada que una vez que uno diría, bueno, pase el tiempo, tendría que surtir efectos, sobre todo en la baja de la inflación y la reactivación económica. Eso que todavía no ha podido marcarlo y que me da la sensación de que el gobierno ya sí está haciendo un giro discursivo sobre todas las cosas, pensando que necesita amplias Bien. mayorías en el Congreso para lograr la revolución que propuso, que la revolución que propuso no necesariamente es de poco tiempo, sino que requiere tiempo, por lo tanto requiere ganar las elecciones en 2025 y me parece que ahí está el objetivo más grande que tiene hoy el gobierno a nivel político y no necesariamente conseguir esos resultados que está dándose cuenta de que no son tan simples de conseguir en la Argentina. Gabriel, gracias por atendernos. Buenas Por noches. favor, un placer. Gabriel Slavinsky, analista político. Estábamos tocando el tema político de la semana.